Hola, ¿qué tal? Estamos en el taller de Matemáticas 4 y hoy vamos a ver la segunda parte de lo que son las tablas de frecuencias. Y bueno, comenzamos. Para seguir con el llenado de la tabla de frecuencias, en este video vamos a ver lo que es la frecuencia relativa y lo que es la frecuencia relativa acumulada. En un primer video solamente vimos lo que era la frecuencia y la frecuencia acumulada. En esta ocasión vamos a ver estas dos más. ¿Qué es cada una de ellas? Vamos a ver, para la frecuencia relativa es la que se obtiene al dividir la frecuencia de una clase o de un dato por el número total de frecuencias. Es decir, nosotros vamos a dividir la frecuencia de un dato entre la frecuencia total que tengamos. Y esto nos dará un número entre 0 y 1. Si nos da un número mayor a 1 o menor a 0, algo estuvimos mal y lo tenemos que corregir. Y la siguiente es la frecuencia relativa acumulada. Y esta se va a obtener de la suma de todas las frecuencias relativas anteriores, donde el valor de la última frecuencia tiene que ser igual a 1. Es decir, al momento que hagamos el ejercicio de la última frecuencia, nos tiene que dar igual a 1. Y si no, lo mismo, algo hicimos mal y lo tenemos que revisar. Y bueno, vamos a un ejemplo. Dice, ejemplo número 2. En un formulario se le preguntó a 30 alumnos de primero su edad en años cumplidos y esto fueron los datos. Son 30 alumnos, por lo tanto son 30 datos. Tenemos aquí nuestros datos, ya los tenemos, las edades de los alumnos y vamos a colocar lo primero nuestra tabla de frecuencias. Ya tenemos aquí nuestra tabla de frecuencias, aquí nosotros vamos a colocar los datos, aquí va a ser la frecuencia acumulada, que esto lo vimos en el primer video. Ya en este segundo video vamos a llenar lo que es la frecuencia relativa y lo que es la frecuencia acumulada relativa con las características que ya dijimos. También vemos que el total son 30, porque son 30 datos los que tenemos. Bueno, vamos a ver para los datos. Si nos damos cuenta, los datos van de 12, que es el menor número, a 16, que es el mayor. Si los vemos aquí en todos, 16 es el mayor y 12 es el menor. Por lo tanto, los vamos a colocar aquí de mayor a menor. Quiere decir que vamos a colocar 16 años, 15 años, 14 años, 13 años y 12 años. Ya los tenemos. La primera columna, que nuevamente les comento, esto lo vimos en el primer video, la primera columna es solamente la frecuencia y los tenemos que contar en nuestros datos que tenemos. Contamos, aquí hay un 16, 1, y aquí está el otro. Son dos nada más, 2 16, por lo tanto colocamos 2 acá. Vamos con los 15, de 15 años. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tenemos 8 de 15 años, los colocamos. Después de 14, aquí ya se colocó 1. De todos modos lo contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. También son 8 de 14 años y los colocamos. Y vamos con los de 13 años. Aquí ya también se colocó 1, lo contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. También son 8 y los vamos a colocar 8 también. Y vamos con los de 12 que son los últimos, aunque aquí ya se colocó 1. Miren, aquí está 12. 1, 2, 3, 4. 4 de 12 años. Ya los tenemos. Esto es la primera, que es las frecuencias de cada uno de los datos que nosotros tenemos. Ahora vamos con la frecuencia acumulada. Y esta lo que dijimos que era ir sumándolos. En este caso el 2 es el primero, no habría ningún problema. Después serían 2 más 8, serían 10. 10 más 8 serían 18. 18 más 8 serían 26. 26 más 4 serían 30. Efectivamente son 30 datos los que tenemos. Esto fue lo que hicimos en una primera parte. Ahora nos corresponde llenar estas dos. Y nos dice que esta es la frecuencia relativa. Vamos a recordar qué nos decía la frecuencia relativa. Nos dice que la frecuencia relativa se obtiene al dividir la frecuencia de una clase, es decir,
la frecuencia de una clase sería este para 16, 8 para 14, por ejemplo, o 4 para 12. Por el número total de frecuencias. ¿El número total es cuánto? 30. Quiere decir que voy a dividir 2 entre 30, 8 entre 30, y aquí se repiten, y luego sería 4 entre 30, para poder llenar esta columna. Lo hacemos. Lo primero que tenemos que hacer es 2 entre 30 y nos daría 0.06, por lo tanto lo colocamos acá. Después sería 8 dividido entre 30, lo colocamos 8 entre 30, hacemos la operación y nos da 0.26, lo colocamos también. Y si nos damos cuenta, aquí también son 8 y aquí también son 8, por lo tanto aquí serían 0.26 y 0.26. El último sería 4 entre 30, lo colocamos 4 entre 30 y nos daría 0.13, por lo tanto aquí colocamos 0.13. Y ya tenemos lo que es la frecuencia relativa, que esta se va a hacer con esta columna. Ya tenemos esta tercera columna. Y nos decía el concepto que debe de ser números entre 0 y 1. Y si dan cuenta, está entre 0 y 1 todos estos datos. Ya creemos que lo tenemos bien. Vamos con la siguiente. La siguiente es la frecuencia acumulada relativa, es decir, ahora vamos a tomar estos datos y cada uno de los datos lo mismo, cada uno de estos los vamos a dividir entre 30. 2 entre 30 ya lo habíamos hecho, aquí está, por lo tanto nos daba 0.06, no hay ningún problema, lo colocamos acá. El siguiente es 10 entre 30, colocamos aquí 10 entre 30 y nos va a dar 0.33 en la operación, por lo tanto lo colocamos acá, 0.33. El siguiente sería 18 entre 30. Colocamos acá 18 entre 30, hacemos la operación y nos daría 0.6. Por lo tanto, lo colocamos aquí 0.6. Después sería 26 entre 30. Hacemos la operación, 26 entre 30 nos da 0.86 en la operación y colocamos 0.86. Por último sería 30 entre 30 y nos da 1. También nos decía el concepto que el última de las frecuencias tenía que ser igual a 1 y también lo tenemos en 1. Quiere decir que nuestra tabla de frecuencias está correcta y eso es lo que nosotros tendremos que hacer ahora en el siguiente ejercicio. Ya con estas 4 columnas, es decir, los datos, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada relativa. Y bueno, vamos con el siguiente ejercicio. Dice el ejercicio número 2. En la toma de las temperaturas corporales de 40 pacientes, estos fueron los siguientes datos. Entonces los datos son 40 y ustedes tienen que hacer su tabla de frecuencias colocando el dato, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Y bueno, nos vemos en el siguiente video tutorial.